Y gracias a Dios, a causa de las medidas que se han ido tomando y a la vez que avanza la vacunación, se están viendo resultados positivos. Seguimos haciendo pruebas masivas a través de toda la isla, publicando campañas educativas de prevención, expandiendo el plan de vacunación y revisando las restricciones de la orden ejecutiva. Estas son las acciones que nos van a ayudar a vencer el COVID-19 lo antes posible. Sin embargo, es importante recalcar que hay que mantener las directrices de protección contra el COVID, pues aún son necesarias para proteger a toda nuestra población, en particular ahora que estamos abriendo las escuelas. No podemos bajar la guardia, ya que no queremos echar hacia atrás todo lo que hemos logrado avanzar. Es claro que desde principios del mes de diciembre se ha visto una baja consistente de casos y de hospitalizaciones. En la mayoría de las estadísticas, cuando nos comparamos con otras jurisdicciones, nuestros niveles de contagio son de los más bajos. Y en cuanto a la vacunación, estamos avanzando muy bien, en especial en las islas, municipios de Vieques y Culebra, donde estamos encaminados a lograr la inmunidad de rebaño. Nuestra gente, en la gran mayoría, se está protegiendo y está cumpliendo. Y el Departamento de Salud y la Guardia Nacional están siendo muy diligentes. Esas son buenas noticias, pero es importante que no bajemos la guardia y que continuemos protegiéndonos. Como lo he hecho consistentemente, les anuncio directamente y con tiempo los detalles de la nueva orden ejecutiva sobre las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus del COVID-19. La orden vigente vence este próximo domingo 14 de marzo, por lo que la nueva orden regirá desde el lunes 15 de marzo hasta el domingo 11 de abril de este año. Como les anticipé, la orden tiene modificaciones limitadas, ya que aún se requiere que nos mantengamos precavidos ante esta pandemia y que continúen las medidas de protección personales y comunales para salvaguardar la salud de nuestro pueblo. Asimismo, tengo la meta de lograr la reapertura gradual de nuestra economía para mitigar los daños causados por la pandemia y encaminarnos prudentemente hacia un regreso a la normalidad. Los cambios a la orden son los siguientes. Se modifica la restricción a la capacidad de ocupación de los restaurantes para equipararlos al resto de los lugares públicos y comerciales en un 50%, siempre observando las reglas del distanciamiento físico de 6 pies o más, el uso de desinfectante y el uso de mascarilla. Igualmente, a los cines se les aumenta la capacidad al 50%, bajo las mismas reglas. Se permite la apertura de teatros con una restricción de capacidad del 30% para comenzar a permitir actividades culturales, pero deberán cumplir con estrictos protocolos a ser revisados y aprobados por el Departamento de Salud. Se permite el comienzo de visitas restringidas a los centros de cuidado de adultos mayores, así como en complejos carcelarios e instituciones juveniles, también cumpliendo con los protocolos aprobados por el Departamento de la Familia, la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Salud y el Departamento de Corrección, según apliquen. Se limita la necesidad de solicitar dispensas para actividades sociales en lugares que ya cuentan con restricciones especificadas en la orden, tales como restaurantes o salones de actividades, que deben cumplir la limitación del 50% de capacidad y los protocolos del Departamento de Salud. Esto está sujeto a que se provee un listado de asistentes con su información de contacto para propósitos del rastreo. La transportación marítima de turistas a los municipios de Vieques y Culebra será regulada por las órdenes ejecutivas emitidas por los alcaldes de esos municipios. También se autoriza la apertura de los Head Starts y Early Head Starts que estén en cumplimiento con los protocolos del Departamento de Salud. El horario del toque de queda de 12 de la medianoche a 5 de la mañana se mantiene igual, de la misma forma que el horario de operación de los negocios permanece, de 5 de la mañana a 11 de la noche. Esto para asegurar
que limitamos las aglomeraciones. Nuevamente, como ven, los cambios a la orden ejecutiva son pocos y prudentes, tomando en consideración la salud y la seguridad del pueblo, al tiempo que viabilizamos mayor apertura en el sector comercial, pero con mucha mesura. Reitero que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a su familia, así como sus compañeros de trabajo y toda la comunidad. Ahora, con mucho gusto, contesto sus preguntas. Bien, vamos a comenzar las preguntas del tema. Va a ser el vocero Mari Carmen Rivera. Saludos, gobernador. Saludos. Quisiera preguntarle respecto a los centros, las visitas que han estado prohibidas desde marzo, ¿verdad? Que le hemos estado siguiendo el tracto, los centros de cuidado prolongado, las cárceles. Si nos pudiera dar un poco más de detalles de cómo usted prevé que se van a estar dando estas visitas y si fuera posible que nos comentara sobre la demanda que radicó hoy los legisladores del Proyecto Dignidad respecto a su otra orden ejecutiva, esta por la violencia de género y el asesinato de mujeres. Bueno, en cuanto a las visitas a los centros de cuidado prolongado y las instituciones carcelarias y juveniles, ahí lo que sucede es que ya se ha vacunado prácticamente a todo el personal que labora en esos centros e instituciones. De igual manera también a los envejecientes que están en los centros y los confinados. O sea que, dado que tenemos a todo el personal y las personas que están ahí debidamente inmunizados, por eso es que se está dando esta apertura. Claro, cada centro y cada institución tiene que cumplir con los protocolos establecidos por ya sea Departamento de la Familia, Departamento de Corrección, Departamento de Salud irán anunciando cuáles son las reglas particulares para esas visitas. Pero eso ya llegó el momento de hacerlo. Yo tenía muchos reclamos para que se hiciera. Lo que hicimos fue esperar a que estuvieran todas las personas concernidas debidamente inmunizadas. En cuanto a la demanda que mencionas, yo no he tenido la oportunidad de revisarla, pero como siempre es el caso, el Departamento de Justicia se ocupará de mi defensa como gobernador y también de defender la orden ejecutiva que emití sobre el tema de la violencia de género. Muy bien, continuamos con Gloria Ruiz, El Nuevo Día. ¿Me escucha? Empecé a escucharte, Gloria. Te fuiste. Muy bien, Gloria. Pues vamos a continuar entonces. Y si acaso, Gloria, escríbele un texto o... Sí, es que se tiene que quitar el mute en el micrófono. Y si pero no, entonces, pues puedes escribirle a Sheila y yo contesto la pregunta o las preguntas, con mucho gusto. Sí, vamos ahora entonces con Noticentro, Katiria Soto. Bueno, vamos a ir, tengo una pregunta acá en lo que los compañeros tienen que quitarle al micrófono. En el caso de María Miranda, pregunta que cuáles son las directrices para los Head Start y si va a ser parecido a las escuelas. Sí, claro, tienen que cumplir con los protocolos del Departamento de Salud y para contestar la pregunta, yo tengo entendido que son muy similares, si no los mismos que aplican a las escuelas en general. O sea, que son las mismas medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, desinfectantes, prácticamente las mismas medidas.
Pregunta Osman de Primera Hora, ¿por qué los teatros solo al 30%, si son más o menos lo mismo que los cines, que ahora están entonces en un 50%? Sí, buena pregunta. Yo en estas cosas pues soy cuidadosa. A mí me criticaron en cuanto a la última orden de que pues los restaurantes no tenían, no estaban al 50%. En aquel entonces, pues el sentir de la coalición científica que me asesora, así como el mío propio, es que la distinción es que en el restaurante, en la medida en que están ingiriendo bebidas y alimentos, pues se quitan la mascarilla, y por eso es que tuvimos esa diferencia, 30% versus 50% en el resto de los establecimientos comerciales. Pero ya llegó el momento de equipararlos, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales, incluyendo restaurantes, están cumpliendo. Algunos no cumplen, pero ese es el caso. Entonces, con teatro es algo similar. Ya los cines los autorizamos a operar tiempo atrás. Y por cierto, ahora se le aumentó la capacidad a los cines a 50%, antes estaban en 30%. Esta es la primera vez que vamos a permitir la apertura de teatros. La distinción entre teatro y cine es que cuando es, por ejemplo, una obra, los que actúan en la obra usualmente no tienen su mascarilla puesta. O sea que por esa razón es que, entre otras, es que mantenemos esta distinción. Pero vamos a ver qué tal nos va. Que como yo he dicho en todo momento, esta orden prácticamente es como de 4 semanas de duración. Vamos a estar monitoreando lo que pasa. Y ya llegará el 11 de abril, que es cuando expira la orden, y ahí, si puedo abrirlos más, lo voy a hacer, como hice en esta ocasión con los restaurantes. En el caso de la pregunta de Gloria Ruiz del Nuevo Día, es sobre la directriz referente a las islas municipios, si se consultó con los alcaldes y si fue una petición de ellos, y cómo va a asegurar el cumplimiento del toque de queda fuera del área metro, ya que hay muchas denuncias de incumplimiento fuera de esta zona. Muy bien, pues me acompaña tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública como el comisionado de la policía para que abunden en cuanto a lo que yo voy a decir. Primero, los alcaldes. Bueno, el alcalde de Vieques estuvo conmigo en el día de ayer y él mismo me pidió que básicamente que le permitiera cambiar la orden que tenían vigente, que es la que restringía el acceso a la Isla Nena. Y eso es lo que hemos hecho, lo hemos dejado en manos de los alcaldes. Y los alcaldes en sus órdenes ejecutivas o administrativas permiten la entrada, le estamos dando la bendición. ¿Y por qué? Pues porque en ambos municipios estaremos llegando a la inmunidad de rebaño en cualquier momento. O sea, así que esa fue mi decisión. Pero ahora le doy la palabra a los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública. Obviamente la policía hace todo, yo voy a empezar, pero ellos abundan. La policía está desplegada y hacen las advertencias que tienen que hacer, hacen las intervenciones que tienen que hacer siempre que presencian una violación. Lo que pasa es que no pueden estar por todos lados, en todas partes. Por eso es que es tan importante esa campaña educativa que estamos haciendo, recabando la cooperación de toda la ciudadanía. Los policías municipales también pueden intervenir, o sea que como la pregunta habla de las áreas rurales, ahí todos, ya sea policía estatal como policías municipales, deben poner de su parte para vigilar que la orden se cumple. Y otra vez exhorto a la ciudadanía a cooperar por el bien de todos. Sí, muy buenas tardes. Alexis Torres, del Departamento de Seguridad Pública. Yo le puedo adelantar que los planes de trabajo que tenemos van dirigidos en manera coordinada con los diferentes municipales, y tanto los alcaldes también se les notifica, y el Departamento de Salud, siempre mirando cómo en equipo de trabajo maximizar los recursos y trabajando con la inteligencia que nos llega diariamente y las diferentes reclamaciones de los diferentes ciudadanos. Pero tenemos un grupo de trabajo y ya hemos comenzado con el municipio de San Juan, con su comisionado García y el comisionado del negociado de la policía, Antonio López, a designar y delinear unos planes de trabajo para el área de San Juan.
Sí, con Antonio López Figueroa, comisionado de la policía. Los planes de trabajo se están llevando en cada área policíaca, correspondiente a hacer cumplir la orden ejecutiva. Se va a continuar en comunicación directa con la Policía Municipal, como indicó el secretario. Ya en específico en el área de San Juan, pues ya tenemos plena coordinación con el coronel Juan García para juntos trabajar, ¿verdad? Tanto con las áreas que se han desfilado en la prensa y en las redes sociales. Estamos dando énfasis a esos casos en particular. Estamos en comunicación también con los comerciantes, ¿verdad? Para que nos ayuden en el control de todos aquellos que visitan sus negocios y en la coordinación para que se sigan las reglas establecidas para el COVID-19. Bien, vamos a continuar las preguntas para que se vayan preparando los compañeros. Ahora va Katiria Soto de Noticentro y luego Luisa Sotero de Telemundo. Katiria. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora te escucho, Katiria. Excelente, gracias. Gobernador, sabemos que recientemente su comité y su coalición científica había dicho pues que sí, a través de ese sistema de rastreo habían identificado que se estaban dando contagios en los restaurantes. ¿Está de acuerdo sus asesores del lado científico de que se haya tomado esta determinación de ampliar a 50% la capacidad de los restaurantes? Mira, esos son casos en el pasado, o sea, son situaciones que surgieron, pero son excepciones. Por regla general, los restaurantes están cumpliendo y la coalición científica estaba debidamente alertada de que yo estoy tomando esta decisión. Otra vez, no es un cambio drástico, solamente lo que estamos haciendo es aumentando la capacidad 50%, pero exigiendo que tienen que mantener el distanciamiento de 6 pies, mínimo de 6 pies entre las mesas de los comensales. O sea que no es un cambio dramático y yo estaré monitoreando la situación. Si por alguna razón aumentan contagios y se puede identificar ese aumento o atar ese aumento a restaurantes, pues entonces pudiéramos hacer un cambio. Pero realmente esto está justificado. Le tenía una segunda pregunta con respecto al regreso de los empleados públicos a las oficinas y a las agencias. La meta de su gobierno era que un 75% regresara para finales de marzo. ¿Cómo esto podría estar atado a pues, todas las especificaciones que se tienen en la orden en términos de distancia y de capacidad en los espacios cerrados? Es que así tiene que ser. O sea, los patronos tienen que garantizarle a sus empleados que el lugar de trabajo es seguro. Y hay ya unos protocolos establecidos por OSHA, la agencia federal, desde hace tiempo para los lugares de empleo, y el Departamento de Salud también tiene sus propios protocolos y los tenemos que cumplir. O sea, el gobierno no es diferente a la empresa privada. Donde quiera que esté laborando la fuerza trabajadora, pues los patronos tienen que protegerlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el gobierno. Gracias. Vamos ahora con Luisa Sotero de Telemundo. Saludos, buenas tardes. ¿Cuántas intervenciones van al día de hoy? ¿Cuántas personas ya se han procesado por violación al toque de queda y hasta órdenes ejecutivas? Voy a dejarle la palabra al comisionado por si tiene el dato exacto. Si no, de todas maneras, te lo podemos suplir. Sí, el dato exacto es que tenemos 1.079 arrestos por orden ejecutiva desde que comenzó la pandemia y 3.689 denuncias que se han radicado en los tribunales. También tengo otra pregunta relacionada a Semana Santa, ¿verdad? ¿Tienen algún plan para atender el plan para Semana Santa? Sí, ya tenemos el plan establecido de Semana Santa, como todos los años, ¿verdad? A diferencia de que ahora, como tenemos una orden ejecutiva emitida, pues va a ser más riguroso la vigilancia por parte de la policía para hacer cumplir todo lo que está establecido en ella. Pero ya el plan de la Policía de Puerto Rico, a nivel de todas las áreas policíacas, todas aquellas que tengan costas, pues está ya en curso para ser implementado a finales de marzo, es que comienza la Semana Mayor. Y en cuanto a Semana Santa, tengo que admitir que cuando estaba evaluando el asunto y decidiendo hasta dónde
va a aplicar esta orden, tome en consideración que va a aplicar durante la Semana Santa. O sea que tuve eso presente, que en Semana Santa van a continuar estas restricciones. Ya después de Semana Santa veremos si la gente se comportó, si cumplieron con la orden, si los contagios se siguen bajando y los hospitales siguen sin estar comprometidos, y entonces pudiera darse una mayor apertura. Pero la mayor apertura, si se da, va a ser a partir del 11 de abril. Bien, ahora vamos con Jennifer Álvarez, luego Periódico El Laurel y Michelle Contró. Pero les quería decir que ya está disponible en el departamento continúa, pero básicamente de los puntos más importantes, los restaurantes. Ya está disponible en el Departamento de Estado la orden ejecutiva, la pueden acceder. Vamos ahora con Jennifer Álvarez. Estas preguntas de padres, como usted sabe, gobernador, los padres organizan las fiestas de las clases graduandas con bastantes meses de anticipación y nos han preguntado cómo se va a hacer para regular este tipo de actividad, que ya tienen que estarse reservando salones en los hoteles o centros comunitarios y demás para hacer este tipo de fiestas. Si tiene algún tipo de información al respecto de cómo se regularía este tipo de actividad. Pues uno de los cambios que estoy anunciando hoy, es que si la actividad se lleva a cabo en un restaurante o en un salón de actividades y cumplen con el distanciamiento físico requerido, la restricción de la ocupación al 50% de la capacidad del salón, entre otros requisitos, no necesitan estar pidiendo dispensa a la Secretaría de la Gobernación. Ahora bien, tiene que haber un listado de todas las personas que van a estar en la actividad, por si surge algún contagio, poder hacer el debido rastreo. Así que esa es la disposición. Se pueden llevar a cabo siempre y cuando, si son en lugares cerrados, así que ya están regulados como restaurantes y salones de actividad, pues cumplan con los requisitos de la propia orden. Periódico El Laurel. Vamos entonces con... ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ahora sí se escucha. Okay. Saludos a todos allá y saludos, gobernador. La primera pregunta que quiero realizarle es ¿cuál es el plan de la Policía de Puerto Rico y el gobierno para dejarle saber a los turistas que tienen que cumplir la orden ejecutiva? Y la segunda pregunta es ¿cuántos agentes del gobierno, del orden público, se encuentran fuera por el COVID? Bueno, por parte de la Policía de Puerto Rico es orientación a los comerciantes. Vamos a difundir la información con las divisiones de relaciones con la comunidad en cada área, ¿verdad? Que entendemos que por la tendencia la visita de turistas pues es mayor. Ahora mismo, en relacionado al COVID, hay 108 agentes que están en cuarentena y 41 que tienen la enfermedad. Gracias. Bien, vamos ahora con Michelle Contró, luego Pedro Correa, informe 79. Michelle. Good afternoon, Mr. Governor. I was wondering if, for the benefit of residents and tourists that don't speak or understand Spanish, if you would be able to provide a quick summary of what's contained in the new order and the strategy to ensure that these visitors comply with the measures. Okay, so basically, the changes consist of the following. For restaurants, we are now allowing, this order comes into effect on Monday, next Monday. And as of Monday, restaurants can operate and up to 50% of their capacity. That's the restriction we have in place for
all commercial establishments, retail stores, and so on. So now it'll apply to restaurants. In the past, the capacity restriction was 30%. So now they're allowed to go to 50%, but they have to keep 6 feet tables 6 feet apart, and they have to require the use of masks, except when the clients are obviously drinking or eating, among other requirements. Cinemas are now allowed to operate and up to 50% of their capacity. In the past, they were restricted, and they were required not to exceed 30% of their capacity. Theaters are now allowed to open and operate up to 30% of their capacity. This is for cultural events. Centers for elderly, long-term care of elderly will be allowed to open and allow visits, as well as our prisons and institutions for juvenile delinquency. All those will be able to allow visits, but they need to comply with the pertinent protocols of the Department of Family Affairs, the Health Department, the Department of Correction, among others. I should say that what's happening in those centers and institutions is that the personnel, as well as those who reside or are living in them, have been already vaccinated, and they're immune at the moment. Those are the main items. Actually, early Head Starts, Head Start and early Head Start centers will be able to open, subject to basically the same rules that apply to schools. And they will be opening on a limited basis, on a hybrid basis. The lockdown remains in place, basically, and this is important for tourists to know. And the order, in all other respects, remains in effect, which is that we're requiring the use of masks in commercial establishments and actually pretty much everywhere. We're also requiring people to keep social distance, to maintain social distance. In terms of the lockdown, it applies from midnight till 5 a.m. During those hours, tourists shouldn't be circulating. They shouldn't be outside. They should be wherever they're staying, hotels or residences, wherever they are. They need to be home within those hours. And commercial establishments, including restaurants, can only operate from 5 a.m. till 11 p.m. Bars are not allowed to operate, so we're not allowing bars to open. Only restaurants and retail stores, grocery stores, pharmacies, that type of establishments. So I think that's the guidance we can give tourists. The police is going to be monitoring their conduct, and they should be behaving the same way we're requiring our local population to behave. After all these measures are intended to protect the public at large, including the tourists themselves. There are no exceptions here. Thank you. Bien, gracias a Michelle Cantro. Vamos ahora con Pedro Correa. Saludos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Saludos, gobernador. Tengo dos preguntas. Anteriormente se han visto quejas de residentes donde turistas que no están utilizando la mascarilla en la intemperie y solo lo utilizan al momento de entrar a un establecimiento. Una situación como esta ha generado incomodidades entre los puertorriqueños.
Y esta pregunta sería la siguiente: ¿la orden tendrá mejor aplicación a sanciones por personas, incluyendo turistas, que no estén usando mascarillas? Bueno, la orden lo que establece es que es un delito violar la orden, y la policía puede multar al que viola la orden. En el caso de los establecimientos comerciales, también puede llegar al extremo de cerrar un establecimiento comercial. Cuando hablamos de turistas, no podemos estar haciendo distinciones aquí entre personas que residen permanentemente en Puerto Rico y los que nos visitan. Lo que sí debemos hacer es tratarlos a todos por igual. Y la policía puede hacerle advertencia cuando no están usando la mascarilla. Y si desobedecen, si retan la autoridad, la policía puede intervenir. Lo mismo ocurre con exposiciones deshonestas. Si alguien pues se quita toda la ropa que está llevando, pues la policía puede intervenir, y eso ocurre en la presencia de un oficial de orden. La policía puede y debe intervenir, sea alguien que reside permanentemente aquí o sea alguien que nos visita. No hay excepciones, pero le doy la palabra al secretario y al comisionado para que abunden en cuanto a cuál es la manera específica en la que los miembros de la fuerza pueden intervenir. Y como dice el señor gobernador, cuando es exposiciones deshonestas, pues, y nos notifican a la policía, porque muchas veces están cursando los videos por las redes sociales, ¿verdad? Y nos llega un poquito tardío la comunicación y la llamada. Pero lo que le pedimos a la ciudadanía es que tan pronto vean una situación similar, saben que el 343-2020 es el número que al utilizarlo va directamente al cuartel más cercano donde está ocurriendo el incidente, y esa ocasión en que ocurra un tipo de conducta similar, que llamen a ese número y notifican al policía para nosotros entonces pasar al lugar, y al momento en que nos consta de que está ocurriendo el delito, pues procedemos entonces a denunciar a la persona, a detenerla y a denunciarla. Es un delito menos grave, posterior al arresto pues conlleva citación, pero se trabaja y se lleva entonces a la última consecuencia, que es el tribunal. También se buscará atajar el asunto de las aglomeraciones que se han dado en espacios como la placita de Santurce, que esto pues puede ser un escenario para promover el contagio del coronavirus. Sí, estamos en comunicación directa con el comisionado de la Policía Municipal, ya que esa área de la placita, la vigilancia mayormente la tienen ellos en coordinación con la Policía de Puerto Rico. Ya tenemos unos planes previos para trabajar con la situación, tanto en ese lugar como en La Perla. Así que siempre, en toda área donde ocurra, pues estamos en coordinación con los comisionados de la Policía Municipal para que juntos trabajar con el asunto, ¿verdad? Y que todo transcurra como debe ser. Gobernador, sé que el comisionado de la policía mencionó que está tomando unas estrategias para informar a los comerciantes, para que les informen a los turistas de que, de que existe una orden ejecutiva que hay que cumplir, porque estamos a una pandemia en la que queremos salir. Pregunto, ¿estaría contemplando reunirse con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Destination Market Organization, para preparar alguna estrategia sobre la situación que enfrentamos? Sí, precisamente ayer tuve una reunión con el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, y así como el director ejecutivo del DMO, de la entidad que promociona a Puerto Rico. Y sí, atendimos el tema y van a estar en comunicación con los hoteles, los paradores, los hospedajes, para nuevamente asegurarse de que los turistas están debidamente informados. Lo mismo se puede hacer con los portales que se utilizan para alquilar propiedades en Puerto Rico, pues alertarlos de que tienen que establecer o diseminar cuáles son las reglas de comportamiento que estamos estableciendo por vía de esta orden ejecutiva, que la aplica, como dije yo, a todos por igual. Aquí nadie puede pensar que es una vaca sagrada. Aquí todos le aplica la orden en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar ahora con Dianerita Informe 79 y culminamos luego con Cyber News. Saludos, ¿me escuchan? Sí.
Ok, saludos, gobernador. Siguiendo la línea de los turistas, ¿usted ha contemplado imponer multas a los turistas precisamente por esas exposiciones deshonestas y no utilizar la mascarilla? Bueno, como yo me expresé, o sea, tanto oficiales de las guardias municipales, o sea, policías municipales, como policías estatales, pueden hacerle advertencia a turistas, pueden intervenir con turistas, pueden multar a turistas. Todo esto puede ocurrir. Como dijo el comisionado de la policía, estamos hablando de delitos menos graves que conllevan el pago de una multa por regla general. Pero a las personas se les interviene y se les cita y tienen que comparecer ante el tribunal. Así que eso se está haciendo. Y no sé si el comisionado se está haciendo, y él hace un rato dio el número de intervenciones que hemos tenido hasta el momento, tanto arrestos como otro tipo de intervención, y se seguirá haciendo. Pero lo que tenemos que todos tener claro es que es la misma regla para todo el mundo. No puede uno tener una regla en particular para personas que nos visitan. La misma regla que le aplica a los que residen permanentemente en nuestra isla. Entonces tengo una segunda pregunta. Si usted ha contemplado adelantar el proceso de vacunación para el personal de restaurantes que constantemente están en contacto con personas que precisamente no utilizan la mascarilla. El secretario de Salud es el que tiene el liderato en ese tema, pero sí nosotros lo hemos contemplado. Estamos gradualmente cubriendo cada vez a más población. Ahora, como se anunció, las personas que tienen 60 años o más también están siendo vacunadas, y puede llegar hasta 50 años si tienen condiciones crónicas. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que no descarto que ese personal en particular, que yo diría que es un personal esencial, se le comience a vacunar especialmente en algún momento en el futuro cercano. Pero hay que recordar, como no es como que tenemos un número ilimitado de vacunas. Cada vez tenemos más vacunas, pero hemos ido estableciendo las prioridades. Primero fueron el personal médico, después primeros respondedores y maestros y personal educativo, y 65 años o más. Entonces ya como nos están llegando tantas vacunas, o sea, adicionales, pues entonces hemos bajado la edad. Ya estamos por 60, pero incluimos los que tienen condiciones crónicas, y en esos casos hasta 50 años llegamos. Y seguiremos flexibilizando la administración de las vacunas para ir impactando a toda la población. Vamos bien, pero tampoco es como que podemos abrirlo totalmente cuando no tenemos suficientes vacunas para lograrlo. Me están informando que ya se está haciendo el plan, ya se está elaborando el plan para cómo atender a los que laboran en los restaurantes. O sea, por lo menos estamos a nivel de planificación, falta ejecutarlo, pero será más adelante. Bien, vamos ya entonces con la última pregunta de Antonio. Okay. Ahora. Sí. Ok, saludo, gobernador, y tanto al secretario y al comisionado de la policía. Bueno, quisiera hacer una pregunta en términos de cómo se va a trabajar el asunto de los deportes en Puerto Rico. Y es que, ¿verdad? Tanto los deportes como en categorías menores, categorías infantiles, ya en el ámbito más profesional, ¿cómo se va a trabajar? Si hay algún plan para iniciar nuevamente el deporte en Puerto Rico. Sí, estamos encaminados hacia eso. Está en manos del secretario del Departamento de Recreación y Deportes. El secretario estará emitiendo nuevas guías a la vez que entre en vigor esta nueva orden ejecutiva. Él lo ha estado haciendo. Ya está comenzando a permitirse ligas competitivas, deportivas. Claro, hay una distinción entre los deportes de contacto y los deportes en los que no hay contacto, pero el detalle lo van a tener cuando el secretario saque su orden administrativa o carta circular, que estoy seguro que la estará anunciando entre hoy y mañana, porque es así que ha procedido en el pasado.
Pero sí, la intención es ir permitiendo gradualmente cada vez más las actividades deportivas. Fíjense que yo estoy permitiendo ahora actividades culturales en los teatros, pero con una limitación, 30% de ocupación. Así que vamos camino a eso. Muy bien, gracias a todos, culminamos. Gracias. Y recuerden que ya la orden ejecutiva está lista en el Departamento de Estado. Gracias.